Hola chicos, les quiero dar la bienvenida al tutorial número 11, que en este caso es de síntesis directa. Hoy vamos a revisar esta metodología que pertenece a la familia de controladores basados en modelos. Entonces nosotros habíamos visto que nosotros teníamos sistemas inestables de lazo abierto, que implicaban que tenían parte real positiva, entonces el sistema abierto iba a ser inestable. Si consideramos, por ejemplo, aquí un caso de un primer orden con un controlador proporcional P, nuestro proceso, si tiene un polo en la parte positiva, entonces sería menos tau ps más 1, el GOL va a ser finalmente KC, que es el controlador, por GP, más partido 1 más KC por GP. Entonces la característica del lazo cerrado va a ser 1 más KC por GP igual 0. Teniendo esta ecuación característica, no vamos a poder utilizar las aproximaciones del modelo con Cohen y Kuhn, o conseguir Nichols, si es que partimos con controladores de estructura fija. Tampoco se puede usar Bode, ya que no existe un KCU, una ganancia, ni un W0, que sería la frecuencia. Entonces, para identificar el modelo, vamos a tener que estudiar el comportamiento del lazo cerrado. Con el modelo definido, la estabilidad del lazo cerrado se evaluará por su ecuación característica en base a análisis de polos o criterios de Root. Entonces, nosotros iniciamos con la parte de síntesis directa, que son sistemas de control basados en modelos. El enfoque es inverso. Entonces, primero definimos cómo queremos que se comporte la respuesta del sistema y a partir de esa trayectoria calculamos matemáticamente la estructura y los parámetros que va a tener finalmente nuestro controlador. Por eso se llama síntesis directa, porque se deduce directamente del controlador desde de la forma deseada de la respuesta. Entonces, como idea básica o inicial, nosotros vamos a tener, en este caso vamos a asumir un feedback con sensor y actuador de dinámica despreciable y ganancia unitaria. Entonces, para un controlador así, lo que vamos a cumplir es que nosotros vamos a definir QS como GC por GP partido 1 más GC por GP, que era como la forma en que nosotros definíamos nuestra ecuación, que era el lazo cerrado clásico. Aquí si lo podemos multiplicar, por ejemplo, por la entrada, sería la ecuación normalmente que tenemos de la salida cuando teníamos un cambio en el set point. Ahora, si lo que nosotros queremos hacer es encontrar el controlador. Entonces, en base a esta definición de QS, lo que hacemos es despejar el controlador. Cuando lo despejamos nos queda 1 partido GP partido por QS partido 1 menos QS. Entonces, lo que hacemos es despejar finalmente el controlador que nosotros queremos. Esta es la expresión general de la síntesis directa y se va a ir aplicando a cada caso dependiendo de finalmente el sistema o el lazo que nosotros tengamos. Entonces, en la forma clásica para un QS de primer orden, si nosotros ponemos que nosotros queremos una trayectoria que se relacione con el primer orden, nuestro controlador va a ser 1 partido GP por 1 partido tau R por S. Entonces, esa va a ser la definición de nuestro controlador y con eso vamos a tener la respuesta que va a ser de primer orden, ya que QS es lo que nosotros queremos como respuesta. Las observaciones que nosotros tenemos para esto es que se debe tener mucho cuidado con GC, ya que puede obtenerse estructuras de controlador que no pueden ser implementables. Lo ideal es imponer una buena trayectoria de referencia para obtener un controlador del tipo PID, y no necesariamente las dinámicas del sensor y el actuador pueden ser despreciables. En este caso, para simplificar, pero si no fueran despreciables, aquí yo tendría GC por GP por GM por GF y lo mismo abajo. Entonces, sencillamente yo tengo que devolver a despejar, pero es un despeje desde lo mismo, desde querer despejar GC. Bueno, nosotros podemos elegir las trayectorias de QS. La función, como representa la respuesta deseada que queremos en el lazo, podemos definirla desde muchas formas. El primer orden, que va a ser una respuesta suave, sin sobrepaso. El segundo orden, que permite ajustar la rapidez y el amortiguamiento, porque podría ser oscilatoria. Y con retardo, que es un poco más realista para procesos con transporte, por ejemplo, que tengan masa o calor, porque vamos a tener ese delta. Entonces nosotros podemos, dependiendo de lo que queremos de respuesta, ver cómo va a ser nuestro controlador. Ejemplo importante a veces, si nosotros no queremos sobrepasar el límite en ninguna forma,
porque, no sé, eso puede dañar el equipo o afectar mucho la producción que estamos haciendo, quizás podamos elegir un primer orden. Si quiero que sea la respuesta mucho más rápida, puedo elegir un segundo orden porque aquí puedo ajustar su rapidez. Entonces, para eso vamos a ver un ejercicio primero. El ejercicio que tenemos va a ser considerar un proceso cuya función de transferencia sigue un primer orden con ganancia estática de 10 y constante de tiempo igual 2. Vamos a suponer que el sensor y el actuador del sistema tienen ganancia unitaria y dinámica instantánea. Y lo que vamos a hacer es diseñar un controlador para dicho proceso mediante síntesis directa. Después vamos a diseñar un controlador, pero imponiendo una trayectoria de segunda orden definida por aquí, la siguiente ecuación. Y luego, considerando que el sensor tiene dinámica no despreciable, vamos a deducir la expresión del controlador que se obtiene por síntesis directa. Entonces, partimos. Igual aquí lo que más se trabaja en síntesis directa es como un poco el álgebra. Después vamos a ver un poco más cosas. Entonces, lo que vamos a hacer en la A, que es diseñar el controlador mediante síntesis directa, entonces lo que teníamos como funciones de transparencia son las de proceso con una ganancia de 10, un tiempo de 2. GF y GM eran de dinámica despreciable con ganancia única, entonces va a ser 1. Para la síntesis, nosotros asumimos una trayectoria de primer orden en este caso, así que no nos dice nada. Entonces lo que vamos a hacer es obtener el controlador de la siguiente forma. Nosotros habíamos dicho que el controlador en síntesis directa con una salida de primer orden iba a ser 1 partido GP por 1 partido tau R por S. Entonces, sencillamente reemplazamos los términos. En este caso, GP sería da vuelta a la fracción, 2S más 1 partido 10 por 1 partido tau RS, que sería finalmente la trayectoria más simple. Después, esto yo lo puedo reordenar un poco, de forma que me dé un controlador como PI, si es que lo reordeno. Entonces, lo que yo puedo es recordar que era un controlador PI, que en este caso el controlador PI era QC, entre paréntesis, 1 más tau i partido, o sea, partido tau i s. Entonces, si yo lo reordeno, me va a quedar que KC va a ser 2 partido 10 tau R y tau i va a ser 2. Así que eso se los dejo propuesto que ustedes igualen eso para llegar a la expresión que dije. Entonces, yo puedo, desde esta expresión, después reestructurar mi GC para que yo llegue a un controlador PI y pueda trabajar con los modelos que nosotros trabajamos anteriormente. Entonces, el código seguiría funcionando porque yo lo reordené de forma diferente en PI. Después, para la B, va a ser un controlador imponiendo una trayectoria de segundo orden. Entonces, nosotros sabemos que la trayectoria de segundo orden estaba definida de esta forma. Entonces, sería igual que lo que vimos en segundo orden, 1 partido tau R es al cuadrado más 2 por chi partido por tau rs más uno, que finalmente es lo que nosotros tenemos acá, que serían dos primeros órdenes multiplicados. Entonces el controlador que nosotros vamos a tener resultante va a ser, según, como habíamos despejado, va a ser GC es igual a 1 partido GP por, en este caso, QS partido uno menos QS. Entonces, de nuevo, GP dado vuelta, pero esta vez multiplicado por QS partido uno menos QS y nos da esta expresión que es a continuación. Y con eso obtenemos el controlador. Ahora, este controlador de aquí es estrictamente propia, tiene dos polos más que ceros, entonces podemos descomponer, por ejemplo, en fracciones simples, como habíamos visto anteriormente que se podía hacer, y se puede interpretar más o menos qué es lo que tenemos, y podemos reestructurar el controlador de forma que obtengamos, por ejemplo, un controlador muy parecido a un PID, por ejemplo. Entonces, si nosotros reestructuramos aquí, podríamos obtener un controlador PI en un PID con un término lag.
Entonces va a ser como un PID suavizado. De nuevo, aquí podemos reestructurar para obtener la estructura que finalmente queremos. Después nos piden en la C el sensor con dinámica no despreciable. Aquí entonces vamos a considerar que Gm existe, entonces va a tener 1 partido tau m, que va a ser el tiempo de Gm, por S más 1. La función de transferencia está como la salida va a ser igual a Gc por Gp partido 1 más Gc por Gp por Gf, perdón, por Gm, por ISP. Entonces, si imponemos una trayectoria QS, lo que vamos a tener va a ser Gc por Gp partido 1 más Gc por Gp por Gm. Entonces, en este caso, arriba teníamos la línea como completa, cuando nosotros teníamos la línea completa, y abajo teníamos el feedback cerrado. Entonces, si nosotros despejábamos, lo que teníamos era Gc es igual a 1 partido Gp por Qs partido 1 menos Gm por Qs. Entonces, lo mismo que está aquí lo pueden hacer incluyéndole Gf, y con eso ya tendrían todas las instancias para obtener el controlador que ustedes desean y podrían tener la estructura completa para un controlador con actuador no despreciable y con sensor no despreciable. Y sencillamente, si ustedes tienen un controlador o un actuador que sean despreciables, sencillamente ese término lo ponen como uno y tendrán la expresión completa. Así que finalmente esta parte es un poco más sencilla en el sentido de que es solo álgebra y después lo que vamos a ir viendo es cómo construir los distintos controladores en base a nuestro controlador que obtuvimos algebraicamente imponiendo la trayectoria final. Eso, chicos, que les vaya muy bien.